402. Ok, hola, muy buenas tardes, chicos. Ya son tardes a esta hora. Buenas tardes, profesora. Hola, joven, ¿cómo está? ¿Cómo está Alma? ¿Cómo está Luis Ángel? Vamos a esperar a que se conecte. Vamos a tratar de irnos rápido porque, según yo, hoy solo tenemos una hora, ¿no? Déjenme checar mi horario. Dije, ¿qué tal que me equivoqué? Ajá, no, tenemos solamente de 12 a 1. Por eso estoy compartiendo pantalla de una vez. En lo que se van agregando los demás por acá. Voy corriendo las diapositivas de lo que estamos viendo. Estamos en la unidad 2, representar la derivada como una función, y estamos en el resultado 2.1, grafica los máximos y mínimos en funciones lineales. Ya vimos regla de los 4 pasos, estamos viendo derivadas por fórmulas, vimos funciones algebraicas, ayer tuvimos cierta retroalimentación en cuanto a sus ejercicios, si se dieron cuenta por allí, les dejé otra vez abierta una tarea para que puedan volver a entregar. Entonces obviamente el que tome la molestia de entrar y revisar la tarea se da cuenta que puede volverla a entregar. Y ya estamos hoy con la derivada de las funciones trigonométricas. Hoy vamos a ver las directas y el día viernes estaremos viendo lo que son las inversas. Les decía que pues sí necesitamos aquí ir acumulando lo que estamos aprendiendo para poder aplicar en las siguientes derivadas. Ahorita lo vamos a ver con 2 ejercicios que son los que vamos a realizar, ¿no? Entonces, esos son los temas que hemos estado viendo. Han entregado 2 reportes, uno de la regla de los 4 pasos, otro de derivadas por fórmulas usando la función constante, la función potencia, la regla de la potencia, la regla de una suma de o resta de funciones. Vimos ya regla de la cadena y regla del producto y regla del cociente. Y obviamente les decía, todo esto necesitamos irlo enlazando porque si no, no van a poder resolver los ejercicios que siguen. Es decir, las derivadas se van aplicando y se van combinando unas con otras. Hoy vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas, pero vamos a ver primero lo que es la derivada en sí de la función trigonométrica y luego cómo sacamos la derivada de una función que además de ser una función trigonométrica trae una función interna, y esas son las fórmulas que ustedes encuentran en los formularios y no las que vemos por acá. No en todos los formularios van a encontrar estas derivadas que vamos a ver aquí el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado haciendo ejercicios, ya entregaron 2 reportes, les decía, repasen bien, por favor, lo que hemos estado haciendo, repasen, ayer comentábamos en los ejercicios que la parte que le corresponde al cálculo, pues es la que tenemos aquí en la regla del producto, y esta parte pues ya la tienen que dominar, y si no la dominan, bueno, deben practicarla, deben revisar videos, deben ver productos notables, deben hacer ejercicios y tratar de resolver adecuadamente. Yo los puedo ir ayudando si se traban o no entienden o no me queda o no estoy seguro si estoy bien, y yo les voy diciendo, ¿no? No puedo yo enseñárselos desde ahorita porque ya lo deben saber, pero sí los puedo asesorar porque precisamente es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Entonces hicimos ejercicios de regla del producto, se les quedaron estos 3 por entregar, luego vimos regla del cociente y aquí, bueno, aquí hubo cierta situación distinta porque no entregábamos y eso. Aquí no sucedió en este grupo que se confundieran a la hora de aplicar regla del producto y regla del cociente. Si se fijan, en la regla del producto es indistinto si utilizo primero la derivada, si utilizo la función y la derivada de la otra función, más la otra función y la derivada de la función anterior, es indistinto, pero en la regla del producto sí debo tener en cuenta quién es el denominador y quién es el numerador, porque a la derivada de esta función, primero voy a tomar la función denominador por la derivada del numerador menos la función del numerador por la derivada del denominador y entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces son reglas diferentes y algunos a veces toman la misma regla del producto y ya nada más la dividen entre el cuadrado del denominador, y ahí es donde se equivocan. Una cosa es la regla del producto, otra es la regla del cociente, y ya de ahí ustedes resolvieron estos ejercicios.
A algunos les dije que, más bien no, a todos les dije que no era necesario desarrollar el binomio, algunos sí lo hicieron por allí, está bien, no nos afecta en nada, pero no es necesario porque solo estamos obteniendo primera derivada, ya sí vamos a utilizarlo para algo, entonces ya veremos qué es lo que vamos a hacer. Y les pedí que, por favor, revisaran este ejercicio, ¿no es cierto? Estos son los que ya hicimos, en lo que se van conectando los demás. Estos son todos los ejercicios que ustedes ya entregaron en ese reporte y hoy vamos a hacer otros ejercicios de funciones trigonométricas, pero esos ejercicios también incluye parte de lo que aprendimos en estas reglas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, espero que ya estén la mayoría por acá. Acá tenemos 6, bueno, no los podemos esperar porque hoy solo tenemos 1 hora y vamos a continuar con este ejercicio. Vamos a ver, tenemos que resolver y igual a la raíz cuadrada de x. Y de acuerdo a las fórmulas que estuvimos viendo, pues no hay ninguna regla que nos diga, qué fórmula podemos aplicar para sacar la derivada de raíz de x. Yo tendría entonces que cambiar esta función para poderla resolver. Es decir, yo tendría que quitar esta raíz y ahora sí ver si alguna de las reglas o de las fórmulas que yo conozco se puede utilizar. ¿Qué harían ustedes para quitar esta raíz? ¿Qué harían para quitar esta raíz, chicos? ¿Cómo quito una raíz? Por regla de los exponentes. ¿Cómo quito una raíz? Tomo café porque luego me agarran los gallos aquí. Ay, oí una voz. ¿Cómo? ¿Cómo? Elevando al cuadrado x. Se eleva al cuadrado, ando cerca, pero no es al cuadrado. La raíz es igual a... ¿Al cubo? No. Es al contrario. En lugar de ser más grande, es más pequeño. Porque fíjense, si yo tuviera 2, elevado al cuadrado sería 4. Pero la raíz de 2 sería 1 y algo. Entonces es un número más pequeño. De manera que no puede ser elevado al cuadrado. Tiene que ser elevado a otra potencia. ¿Cuál es? Analicen de lo que ustedes recuerdan, la raíz de x sin raíz sería igual a x a la qué. Y sí está bien, en exponente, pero ¿cuál sería el exponente? ¿A la 1? X a la 1 pues vendría siendo lo mismo, no tendría raíz. Ahí necesitan recordar sus reglas de los exponentes. ¿Cuál sería el idéntico de x, de la raíz de x, pero sin raíz, sino en exponente? ¿Quiénes más estamos por acá? Allá vemos más, ¿no? ¿Nada? ¿No lo recuerdan? Denme una última opción y yo les digo si estamos bien o estamos mal. Alguien más iba a decir por allí, adelante, los escucho. X a la que sería igual a raíz de x. La regla de los exponentes, fíjense, me dice que la raíz de un número, si yo le pongo a x como exponente m y la raíz la pongo como raíz n, entonces la regla de los exponentes me dice que este sería igual a x a la m sobre n. Esa es la fórmula tal cual para quitar una raíz. Si yo estoy diciendo que m es 1 y que n, la raíz es m, es 2, acá en este caso es 2 porque es cuadrado, entonces esto sería igual a x a la que.
La raíz de x es igual a x a la m sobre n. Y yo dije que m es el exponente de x y n es la raíz que yo estoy usando. Esa es la regla de los exponentes para una raíz. X a la m sobre n, lo ponen como a la m sobre n. Si la raíz es cuadrada, entonces n es 2, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual y igual a raíz de x? ¿A qué sería igual raíz de x en exponente? Estoy segura que alguien ya lo tiene. Ya lo que sigue va a ser más fácil. Ok, y acabo de ver que necesitan repasar sus reglas de los exponentes. Sería x a la que, a ver, vamos a preguntar por acá, más específicos. Jessica. Raíz de x sería igual a x a la que. Piensen, analícenlo. Solo tenemos una hora, ¿eh? Ni modo, nos va a llevar toda la hora, porque sí es un poquito tardado y además vamos a ver un video. Sí que podría ser cualquier número y pondremos cualquier número y si cual sea, podría ser. Pues en este caso no puede ser cualquier número porque tenemos como exponente de x 1 y como raíz 2. Porque si esto fuera raíz cúbica, entonces n sería 3. Si fuera raíz quinta, entonces n sería 5. Sí puede ser cualquier número, pero en este caso la raíz es 2. Entonces, ¿cuál sería en exponente? ¿X a la qué? Sí, puede ser cualquier número, pero en este caso es 2, porque la raíz es cuadrada. Vamos a ver a alguien más que esté por acá. Fanny. Sería, raíz de x sería igual a x a la qué. No voy a avanzar hasta que ustedes me digan, ¿eh? Así tengamos media hora que no voy a avanzar porque esto además no es parte del cálculo. Esto es algo que ya deben saber por reglas de los exponentes. Y además seguramente alguien por ahí ya lo está googleando y ya lo vieron y ya. Díganme cuál sería el equivalente de la raíz de x en exponente. Y además, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque además aquí pues nos está costando más trabajo, entonces hay que dedicarle más tiempo y pues más, hay que ponerle más empeño en que recuperen sus conocimientos y los sepan aplicar adecuadamente. Entonces, por eso, aunque nos tardemos, pero que se entienda, eso es lo más importante. Yasmín, raíz de x sería, su equivalente en exponente sería x a la que. Si yo digo que la raíz de x es lo mismo que x a la m sobre n y que m es el exponente de x y n es la raíz, entonces si el exponente es 1 y la raíz es 2, pues ahí lo tienen en el chat. Yo pregunto,
Si esta es la fórmula para obtener la raíz, entonces yo tendría x a la ¿qué? Aquí ya se las puse en el chat, ¿no? Pero acabo de ver que no lo resolvieron. Ujú. X a la 1/2. Así es, muy bien. ¿Quién fue? Muy bien me contestó. Creo que fue Alma, ¿no? Ok, muy bien. Ahora sí, hay que repasar las reglas de los signos. Para yo poder sacar la derivada de esta función, muchas gracias, Alma, yo tengo que quitar esa raíz y ponerlo en una forma en la que yo pueda obtener la derivada de alguna de las formas que conozco. Ahora sí, x a la 1/2 yo puedo derivarla de las formas que yo conozco. ¿Qué regla estarían usando para derivar esta función x a la 1/2? Sería la regla de los exponentes. La regla de la potencia, no de los exponentes, la regla de la potencia. Y esta regla de la potencia, ajá, o la potencia de una derivada, me dijo que yo tengo n por x a la n-1. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que yo tendría para esta derivada? Y' de x sería igual, o d respecto a x, la derivada de y respecto a x, sería, ¿cuánto? ¿Cuál sería el primer número factor que yo pondría? Disculpe, una pregunta. ¿Y que se puede Ujú. convertir a punto decimal? No. Aquí es importante, en el otro grupo también lo hicieron en decimales, pero yo les dije que no, que en álgebra es muy importante trabajar con las fracciones y aprender a utilizarlas, aunque puede parecer más complicado. Ahorita vamos a ver con este ejercicio tan sencillito por qué es mejor trabajarlo en fracciones. Entonces sí, lo puede poner en decimal, pero lo más adecuado es ponerlo en fracciones, ¿no? Y es lo mismo. ¿Cuál sería ese primer número? Sería 1. ¿Todos están de acuerdo que sería 1? La potencia es un medio. Entonces, n, ¿cuánto valdría? Sería un medio a la x. Un medio de x, hasta ahí vamos bien, sería un medio de x. Y a un medio, como exponente, ¿qué le tendría que restar? Se supone dice que se le resta 1. ¿Ok? Sí, así es, está bien. Entonces, la derivada de esa función sería, por regla de la potencia, sería un medio de x a la 1/2 menos 1. ¿Están de acuerdo? Y ese menos 1, ¿cómo yo lo puedo quitar? ¿Cómo puedo cambiar ese 1/2 menos 1? Para corregir esa potencia, porque ese número está muy complicado, ¿no? X a la 1/2 menos 1 pues está muy complicado, hay que reducirlo. Siempre hay que tratar de llegar a la mínima expresión. 1/2 menos 1, ¿cuánto me daría? ¿Y cómo lo obtendrían? Yo ahí ya tengo la derivada, pero todavía me falta arreglar esa potencia para que ahora sí pueda obtener la derivada de esta función. Un medio menos 1. ¿Cómo queda esa potencia? Así ya llevamos media hora con un ejercicio. Yo los escucho, yo avanzo cuando ustedes me digan cuánto sería eso, x a la 1/2 menos 1, ¿cuánto me quedaría?
¿Cuánto vale un entero en medios? Ok, ahí voy viendo quiénes estamos. Ok. No les voy a dar la respuesta, ¿eh? Ustedes me la tienen que dar a mí porque además esto ya no tiene que ver con derivadas. Eso ya ustedes lo deben saber hacer. Acá está. Es más, son de administración, ¿no? Con la maestra Betty este o el otro semestre están llevando muchas reglas de los exponentes. A mí no me engañan. Equivale a 3, profa. A 3, pero tenemos una fracción y un entero y es una resta. Carmen, no le he preguntado. Bueno, solamente Alma por acá me ha contestado, pero Carmen. ¿Sería menos un medio? Así es, sería menos un medio. Muchas gracias. Ay, ¿quién me contestó por acá? ¿Quién me contestó? No sé quién fue. Bueno, ustedes díganme quién me contestó y vamos a continuar. Ahora sí. ¿Quién fue yo? Es que ya que lo quité. Ah, ok, Alma. Muy bien, Alma. Muchas gracias. Fíjense bien. Yo tendría x a la 1 medio menos 1, porque un entero es 2 medios, pero son negativos, de manera que yo tengo el mismo denominador y tengo 1 medio menos 2 medios, así que solamente resto los numeradores y me queda menos 1 medio. Vamos a ver entonces, en un apartado, yo tengo x a la menos 1 medio, pero esto sigue siendo una potencia que yo no puedo manejar tan fácilmente, así que ahora, de haberla podido utilizar sin raíz, tengo que regresarla otra vez a la raíz para poderla expresar. Y x a la menos 1 medio, pues es el inverso de raíz de x. Esto quiere decir que tengo x a la 1 sobre x a la 1 medio. Este es el inverso, ¿no? Cuando tengo potencia en signo negativo, significa que está en el denominador, es decir, que está abajo. Y x a la 1 medio, pues ya vimos que es lo mismo que raíz de x. Así que yo tengo 1 sobre raíz de x. Este x a la 1 medio es lo mismo que 1 sobre raíz de x. Pero además en la derivada lo tengo que multiplicar por el coeficiente que tengo aquí, que es 1 medio. Así que esta derivada se convierte en 1 medio por 1 sobre raíz de x. Y al hacer la multiplicación de fracciones, que es directa, aquí por esa razón no podemos manejarlo en decimales, porque tendría 0.5 por 1 sobre raíz de x, ¿no? Entonces, lo más adecuado siempre es manejarlo en fracciones. 1 por 1 es 1 y 2 por raíz de x es 2 raíz de x. No es lo mismo 2 como coeficiente que 2 como raíz. Yo puedo entonces cambiar esta raíz a cualquier número, como decía su compañero Luis Ángel, puedo manejar este exponente en 100, puedo manejar esta raíz en 500 y de todas maneras por derivada lo voy a poder obtener y ya entonces sacar que la derivada de y igual a raíz de x es igual a 1 sobre 2x raíz de x, perdón, 2 por raíz de x. Esta sería la derivada de esta función. Esta es una primera derivada. Si yo quisiera sacar una segunda derivada, pues yo ya tendría aquí que aplicar a lo mejor una regla del producto, la derivada de un medio sería 0 y así tendría que ir sacando en secuencia las derivadas de segunda derivada, tercera derivada, etcétera, ¿no? Ahorita la primera derivada de esta función es 1 sobre 2 por raíz de x. Entonces observen que aunque yo no tenga una fórmula para sacar la derivada de una raíz, sí puedo convertir la exponente y entonces utilizar cualquiera de las fórmulas que yo conozca, ¿no? Entonces necesitan repasar mucho, por favor, estas reglas de los exponentes para ver qué es lo que van a aplicar, porque aquí ya todo es aplicar lo que conocemos, lo que sabemos y lo que hemos ido aprendiendo. Fíjense bien, ustedes, yo no les di a ustedes
matemáticas en segundo, pero por ahí en segundo semestre ustedes vieron lo que eran las funciones y razones trigonométricas, que no son más que, las funciones son como la extensión de las razones trigonométricas, y estas razones trigonométricas son las relaciones que se establecen entre los lados y los ángulos de un triángulo recto, de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí salen las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y de ahí vienen las funciones trigonométricas. Nosotros vamos a utilizar estas mismas funciones y vamos a obtener las derivadas igual por fórmula. Entonces, yo sé que cuando yo tengo una función seno, estoy hablando de un ángulo. Esta X representa un ángulo. Y estas primeras fórmulas no las van a encontrar en las tablas comunes, las van a encontrar en alguna tabla por allí por separado, pero generalmente se utilizan las que vamos a ver ahorita al final de la sesión. Pero a mí me interesa que primero identifiquen cuál es la derivada de la función seno, que es coseno, la derivada de coseno, que es menos seno, de X. Y luego, las que ustedes encuentran, tenemos aquí una función interna, es decir, esta X se convierte en cualquier otra función algebraica o trascendental o la que yo quiera, pero entonces hago un cambio de variable, es decir, en lugar de utilizar X, utilizo U o utilizo V. Pero vamos a conocer estas primeras derivadas de funciones trigonométricas. Tengo que, cuando tengo la función seno del ángulo X, la derivada de la función seno será coseno de ese mismo ángulo. Si tengo la función coseno de un ángulo, la derivada será menos seno de ese mismo ángulo. Si tengo la función tangente del ángulo X, la derivada será la secante cuadrada de ese mismo ángulo. Para la función cotangente de un ángulo, del ángulo X, la derivada será menos cosecante cuadrada de ese mismo ángulo. La función secante de X tendrá como derivada la misma función secante por la tangente de ese mismo ángulo. La cosecante de ese ángulo X tendrá como derivada menos cosecante del ángulo, es decir, la misma función, pero en signo negativo, por la cotangente del ángulo, porque en este caso estamos hablando de ángulos. Y observen ustedes que las funciones seno, tangente y secante tienen signo positivo. Esta es una característica muy importante de las derivadas de las funciones trigonométricas, pero las cofunciones, porque recuerden que seno y coseno son complemento, es decir, son ángulos complementarios, entonces las cofunciones, que son coseno, cotangente y cosecante, tienen signo negativo. Entonces yo puedo por estas fórmulas simples obtener la derivada del ángulo X, solo del ángulo X, porque si yo ya tengo un ángulo interno diferente, tengo una función interna, entonces ya cambia la derivada de esa función, ¿no? Entonces vamos a usar estas primeras fórmulas para realizar algunos ejercicios. Fíjense bien, yo tengo aquí las fórmulas para poder resolver, ¿no? Pero además puedo tener funciones compuestas. ¿Por qué no les pongo como ejercicio solamente la función tangente? Pues porque por la fórmula yo ya sé que la derivada de la tangente es secante cuadrada de X. Entonces no tendría caso que yo repitiera estas funciones. Pero sí puedo tener funciones compuestas. Por ejemplo, esta función está compuesta por 4x al cuadrado por tangente de x. Es decir, tengo una función algebraica y una función trigonométrica. Y además aquí tengo un producto. Entonces, ¿qué reglas o qué fórmulas utilizaría yo para resolver esta función, este producto de funciones? ¿Qué reglas utilizarían? ¿Qué fórmulas que conocen ustedes utilizarían? ¿Cuál es la primera fórmula que utilizarían aquí en 4x al cuadrado? Abrió su micro, pero creo que no le escuchamos. Yasmín, ¿qué fórmula utilizaríamos?
Andan bien silenciosos, muchachos. ¿Por qué será que andan tan silenciosos? Está muy difícil. ¿No le han entendido? Cuéntenme, digan. Disculpe, profa, Ujú, que se puede sacar, bueno, son las fórmulas que apenas nos dio, ¿son ujú. esas? Claro, Sería la, aquí. Ujú, sería la de tangente ujú, y secante al cuadrado X. ¿ok? Ajá, muy bien. Esa sería la derivada para la tangente, pero además tenemos otra función que es 4x al cuadrado y obviamente esa también se tiene que derivar. Y además aquí tenemos un producto, o sea, aquí tenemos un símbolo que nos dice que esto es un producto de funciones. Entonces, tendríamos que sacar la derivada de este y también tendríamos que derivar porque tenemos aquí un producto de funciones. Entonces, pregunto, ¿qué otras fórmulas, aparte de la que usted me dice que acá la tenemos, secante cuadrada de x, podríamos utilizar aquí? ¿Qué otra Entonces, fórmula? Ujú, sería sí que sacar la derivada de 4x al cuadrado. ujú. Muy bien. Entonces ya tenemos tendremos que sacar la derivada de 4x al cuadrado y tendremos que sacar la derivada de la tangente de x. ¿Están de acuerdo? Por esa razón, yo asigno a 4x al cuadrado como u y a tangente de x como v. Ahora necesito la derivada de cada una para aplicar otra regla que también ya vimos por aquí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la otra regla o la otra fórmula que nos estaría haciendo falta para poder sacar esta derivada? Disculpe, profa, ¿qué dijo? Ujú. Disculpe. Sí, yo necesito otra fórmula para poder obtener la derivada de esta función. Este símbolo que yo tengo aquí me dice que esto es un producto, ¿no? Entonces, ¿qué otra fórmula tendría yo que utilizar para sacar esta derivada de las que hemos visto? Para sacar, dice que la derivada, y que sería una combinada. Ok, esta es una función compuesta por 4x al cuadrado y por tangente de x, pero aquí ¿qué está combinado? Aquí sí, esta, pero ya me dijo que vamos a sacar la derivada de esta. Y este signo, ¿cómo vamos a hacer para derivar esto junto? Necesitamos otra regla y vimos dos. ¿Qué otra regla van a utilizar? Bueno, supongo que sí estamos todos acá, ¿no? De hecho, aquí a mí nunca me había pasado que no contestaran y no supieran. Yo creo que sí saben, pero no contestan, ¿no? Porque ha habido muchos maestros que me dicen que no contestan y parece que no están, pero aquí no sucede eso conmigo, eso no pasa. Aquí siempre están y siempre contestan, aun cuando esté equivocado lo vamos resolviendo, pero no puede nada más Luis Ángel estar contestando porque no es al único que le doy clase, ¿no? Este, todos los que están aquí, excepto una o dos personas, no hemos entregado y no vamos al corriente, pero todas las demás sí hemos entregado y sí vamos al corriente y sí vamos entendiendo. Entonces no aplica el que nadie conteste y nadie resuelva porque sí saben y sí van a contestar. Y pues ni modo, si les tengo que dar las 5 horas a la semana, pues les daré las 5 horas a la semana y ni hablar, ¿no? Hasta que les queden claros los ejercicios y ustedes me puedan contestar. A mí no me gusta trabajar así, porque mis clases son más fluidas y van ustedes trabajando de forma autónoma, independiente y autogestiva, pero siempre y cuando ustedes respondan adecuadamente en lo que es la sesión. Si empezamos a tener una mala respuesta en lo que son las sesiones, pues entonces tampoco va a haber flexibilidad y todavía nos falta a nosotros, por lo menos nos falta un buen para terminar
el semestre, ¿no? Entonces, bueno, adelante los escucho. ¿Qué regla tendríamos que utilizar para sacar esta derivada? Aquí les dije, aquí hay un signo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sacar la derivada de un qué. Además, soy muy paciente. Yo puedo quedarme acá todo el tiempo y acá nos quedamos hasta que ustedes contesten. No les voy a dar la respuesta. Creo que el puntito significa multiplicación, ¿no, profa? Ok, el signo es multiplicar. Ajá, sí, sí, adelante, lo escucho. Tenemos que multiplicar 4x al cuadrado por la tangente de x, que podría ser, ¿no? Ok, ok. ¿Y qué fórmula vimos para obtener esa multiplicación? ¿Qué regla vimos para obtener esa multiplicación? Si le pregunto a alguien y no me contesta, le voy a ir bajando un punto. Yasmín, ¿qué regla tendríamos que utilizar? Sobre su calificación, ¿eh? ¿Qué regla tendríamos que utilizar? Y tiene que contestar. O sea, si no contesta es un punto menos. Conteste lo que sepa o lo que entienda. Bueno, estoy entre dos, profa, pero la verdad no estoy segura. Estoy entre espérame. Entre la tercera fórmula y la sexta, la que está a la derecha. De estas fórmulas. Ok, ya voy entendiendo. Ok, fíjense bien. Ahora entiendo bien cuál es la confusión y por qué no me lo dicen. Ok, ya ven, por eso sí necesitamos comunicarnos. Fíjense bien. Estas fórmulas que tenemos aquí, muchas gracias, Yasmín, son para sacar la derivada de la tangente, ¿sí? Pero yo también tengo que sacar la derivada de 4x al cuadrado y de esas no hay ninguna fórmula aquí. Y ya me dijo Luis Ángel, bueno, tendría que sacar la regla de la potencia y entonces sacar esta derivada. Pero también tengo un producto de 4x al cuadrado por la tangente de x. Entonces también tengo que aplicar otra fórmula que tampoco es de las que está aquí. ¿Qué regla de las que nosotros hemos visto podríamos utilizar para sacar esta derivada? Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. ¿Cuál de las dos creen que tendríamos que usar? Podría ser, y sigue la regla del producto. Así es, tendría que ser la regla del producto porque tengo un producto de funciones. Aquí ya se empezó a trabar porque ya le hice muchas cosas raras, pero bueno, espero que funcione. Así es, tengo que aplicar entonces la derivada de una potencia que ya conozco, la derivada de la función trigonométrica que tengo aquí y la regla del producto para sacar ahora sí la derivada de esta función. Entonces, bueno, ya vamos avanzando. Ok, ahora díganme ustedes, a esto ya sí ya lo saben todos porque lo dominan muy bien. ¿Cuál sería la derivada de u? ¿8x? Ok, ¿todos están de acuerdo que la derivada de u es 8x? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, la derivada de u es 8x, porque aplicando la regla de la potencia, 2 por 4 es 8 y 2 menos 1 es 1 y x a la 1 pues se pone nada más x. Ahora, ¿cuál sería la derivada de b? Ahí sí voy a usar, como decía Yasmín, una de las fórmulas que tengo de este lado. ¿Cuál sería entonces la derivada de v? Cualquiera, todos. Ahora sí ya, ya es como una madeja, ¿no? Si ya desenredamos, ya podemos. ¿Sería 1? A ver, ¿estás seguro? La derivada de la tangente de x. Ahora sí aplicamos estas fórmulas, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de la tangente de x? Ahora sí, Yasmin me decía. ¿Cuál me decía que era de las fórmulas que teníamos acá? Yo estoy entre la tercera y la quinta. Profa, Sí, adelante, a ver. le había comentado que estaba entre la tercera y la quinta, pero la que está a la derecha. Acá. Aquí. Pues sí, ¿no? Porque Dos si la abajo. función... Sí. ¿Perdón? No, le escucho, adelante.
Ah, no, es que era la tercera, la que dice y es igual a tangente x, y de ahí la dos abajo, la que a la derecha, la que dice y es igual a... Ajá, esa. Perdón, Ok. profe. Ok, no se preocupe. Fíjense bien, vamos a aplicar estas fórmulas. Si yo tengo que la función es tangente de x, la derivada de tangente de x es secante cuadrada de x. Si esta función fuera seno de x, la derivada sería coseno de x. Si esta función fuera secante de x, entonces la derivada de secante de x sería secante de x por tangente de x, ¿no? Entonces, así es como aplicamos estas derivadas. Entonces, si aquí yo tengo que la función es tangente de x, su derivada es secante cuadrada de x. ¿Vale? Ahí vamos armándolo. Ya tenemos la función y ya tenemos la derivada para cada uno de los multiplicandos de este producto. Ahora, yo lo que hago es aplicar la regla del producto, que me dice que voy a multiplicar u por la derivada de b más b por la derivada de u. Es decir, u es 4x al cuadrado y la derivada de b es secante cuadrada de x y más b, que es la tangente de x, por la derivada de u. Aquí los puse invertidos porque, bueno, generalmente se pone primero la función algebraica y después la función trigonométrica. Y ahora sí, aplico lo que yo ya conozco, ¿no? Voy a multiplicar. Como no hay términos semejantes y como tampoco hay más de un término, pues entonces se van a quedar igual. Al quitar los paréntesis voy a tener 4x cuadrada por secante cuadrada de x más 8x por tangente de x. Y la derivada de este producto de funciones, entonces, sería lo que yo obtuve al final. La derivada respecto a x sería 4x al cuadrado por secante de x más 8 por tangente de x. Se pueden poner invertidos, no importa, pero generalmente por regla matemática, igual que por orden alfabético, se pone primero la función algebraica y luego la trigonométrica. Entonces les decía, no es difícil, pero tengo que ir viendo qué aplico de lo que yo ya sé y de lo que yo ya tengo en herramientas y yo ya tengo en fórmulas, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejercicio, por eso hoy hice dos, no nada más uno. Ahora tenemos el producto de funciones y igual a 5x al cubo por secante de x. Pregunto yo, ¿cuál sería u y cuál sería v? U sería 5x al cubo y V sería secante de x. Ok, muy bien. Ahora, ¿alguien más? Dígame, ¿cuál sería la derivada de u? Es que la deriva... Adelante. Sería 15x al cuadrado. Muy bien, la derivada de u, dijo muy bien, dijeron los dos, 15x al cuadrado. ¿Y cuál sería la derivada de v? Sería secante de x por tangente de x. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, la derivada de v sería secante de x por tangente de x. Y ahora sí, ¿qué aplicaría yo? ¿La regla de qué? Y sería, y sí que la misma regla que utilizamos antes. ¿Dijo por ahí alguien la regla del producto? ¿Sí? Entonces, quien quiera, abran su micro, varios, si quieren al mismo tiempo, sí se escucha. ¿Qué estaría multiplicando? Estaríamos multiplicando y dice que la derivada de u por la v, que sería secante de x, y sería u 5x al cubo por ser y por la derivada de secante x por tangente de x. Sería esa la multiplicación que estaríamos haciendo. Secante, ajá, ok, muy bien. Aquí no importa el orden, ¿eh? O sea, está bien. Siempre usamos primero u por derivada de b, más, no olvidemos el signo, v por la derivada de u. Y entonces ahora sí obtenemos los productos notables. Aquí no hay ningún término semejante, entonces solamente quitamos paréntesis
5x al cubo por secante de x tangente de x más 15x al cuadrado por secante de x. Entonces, de esta cosita que teníamos aquí, un producto de 5x al cubo por secante de x, la derivada de esa función será 5x al cubo secante de x por tangente de x más 15x al cuadrado por secante de x. Entonces, se ve un poco más complicado, pero realmente no lo es. Solamente vayan viendo que se aplique lo que ustedes ya saben y ya conocen. Esto ya lo saben derivar. Ahora aprendieron a derivar esto. Y ahorita ya no nos va a dar tiempo, porque de estas fórmulas lo que encontramos generalmente es otro tipo de función, pero si no dominamos esto, no entendemos lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, van ustedes a resolver estos dos ejercicios, ya los tienen por ahí, estos van para un siguiente reporte. Entonces, esto es tarea para nuestra siguiente clase, igual que hicimos la clase anterior. Primero van a entregar ejercicios, luego vamos a tener sesión, ¿no? Entonces, van a hacer estos dos ejercicios y van a resolver estos tres. Fíjense bien, aquí lo único que hice fue cambiar x por t, pero sigue siendo a la 1, es t a la 1. Y tengo seno de t por tangente de t. Voy a tener que seguir usando la derivada que yo tengo aquí. Ahora voy a usar solamente estas, porque tengo seno y tangente. Entonces, seno es coseno de x y tangente es secante cuadrada de x, ¿no? Y ya de ahí desarrollaré esta y además aplicaré la regla del producto, ¿no? La derivada del primero, la derivada del segundo y ahora sí, la multiplicación. Pero en el ejercicio 29 y 30 tengo una división. ¿Voy a usar la misma regla del producto o cuál voy a utilizar? Sería igual y que la regla del producto, ¿no? Ok, Luis Ángel dice que la regla del producto, ¿todos están de acuerdo? Para utilizar la regla del producto, debo tener un producto de funciones. Acá está, ¿no? Pero este no es un producto de funciones. ¿Esto qué es? ¿Sería la regla del cociente? Así es, aquí tendría que aplicar en el ejercicio 29 y 30, lo que tendría que aplicar es la regla del cociente, no la regla del producto, ¿no? Y acuérdense que en la regla del cociente tiene que ver el orden, porque en la regla del cociente va primero la función denominador por la derivada del numerador y luego menos la función numerador por la derivada del denominador y luego va dividido entre el denominador al cuadrado. Entonces aquí van a aplicar regla del cociente, van a aplicar función trigonométrica y aquí igual. Estos tres ejercicios son para la siguiente sesión y obviamente como ya son 12:50 solamente vamos a ver una extensión, digámoslo así, de lo que es estas funciones. Entonces, como veo que todavía le está costando trabajo por acá, vamos a dejar solamente estos ejercicios y nada más para terminar la sesión y no atrasarnos, porque si no, sí nos vamos a atrasar, vamos a ver lo que ya se conoce como teoremas. En matemáticas vamos de principios, de argumentos, etcétera, a reglas, a teoremas, a leyes, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo en fórmulas todavía no son leyes, son solamente principios o fórmulas matemáticas, pero ya aquí tenemos teoremas. Estos teoremas sí los van a encontrar en los formularios, ¿no? Fíjense bien, yo aquí estoy diciendo que la derivada del seno del ángulo, ahora este ángulo ya no nada más es x, este ángulo es u, y u puede ser cualquier función algebraica, cualquiera. Yo puedo tener como u a 2x al cuadrado, o puedo tener como u a x más 5, o puedo tener como u a 2x sobre 5, etcétera, ¿no? Cualquier función puede ser u, no nada más x. Así que voy a aplicar las mismas funciones trigonométricas que yo tengo. La derivada de seno será coseno, la derivada de coseno será menos seno y así, pero ahora tengo que aplicar la función trigonométrica coseno de u por la derivada de u, ¿no? Entonces, esta ya es el teorema que yo debo aplicar para obtener la derivada de esta función. Si se fijan, con x no es necesario aplicarlo porque la derivada de x sería 1 y al multiplicar por 1 viene siendo la misma derivada. Pero esto aplica cuando esta u es una derivada interna y son las mismas derivadas, pero se tiene que multiplicar
por las mismas fórmulas, pero se tiene que multiplicar por la derivada de la función. Entonces, la derivada del seno de u será coseno de u por la derivada de u, la derivada de coseno de u será menos seno de u por la derivada de u, la derivada de la tangente de u será secante cuadrada de u por la derivada de u, y la derivada de cotangente de u será menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u, la secante de u será secante de u por tangente de u por la derivada de u, y la última, que es la derivada de la cosecante de u, será menos cosecante de u por la cotangente de u por la derivada de u. Es decir, estas mismas funciones trigonométricas que yo vi allá y estas mismas derivadas, pues al cambiar esta función, tienen que ser multiplicadas por la derivada de la función. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión porque hoy ya no nos da tiempo. Nada más les quiero mostrar un equivalente. Esta derivada, recuerden que la podemos expresar de diferentes formas, es decir, derivada respecto a x de u es lo mismo que du, la derivada de u respecto a x, y es lo mismo que u', así como la derivada de y es y'. Así que estas fórmulas también se pueden simplificar de esta manera. La derivada del seno de u es u por coseno de u, y si se fijan es exactamente lo mismo, la derivada por la derivada de la función. Y es lo mismo que tengo acá. Estas fórmulas pues son muchísimo más prácticas y más fáciles de utilizar, ¿no? La derivada de coseno de u es menos u por seno de u, la derivada de la tangente de u es u por secante cuadrada de u, la derivada de la cotangente de u es menos la derivada menos la derivada de u por la cosecante cuadrada de u, la derivada de la secante de u será la derivada de u por la secante de u por la tangente de u, y la última, la cosecante de u, la derivada de la cosecante de u será menos la derivada de u por la cosecante de u por la cotangente de u. Entonces, estas son exactamente las mismas que estas, pero expresadas en una nomenclatura, en una notación diferente, ¿no? Y aquí, pues ya estamos integrando una función interna para estas derivadas. Ya no nos da tiempo de ver este video, así que lo vamos a ver en la siguiente sesión, y ahora sí haremos algunos ejercicios de derivadas con función interna, derivada de la función trigonométrica con función interna, lo que ya se convierte en teoremas de las funciones trigonométricas. Entonces, lo que tenemos de tarea para el día viernes son estos tres ejercicios, por favor. Repasen bien estos dos, ahorita luego les voy a grabar el video para que se los pueda compartir y revisen cómo los fuimos resolviendo. Y por favor, esto ya, si no me equivoco, ya se los pasé. Si no, por favor, hay que tener las fórmulas, tanto de las derivadas de las funciones trigonométricas como de los teoremas de las funciones, ¿sale? Y hay que repasar, ¿no? Vamos haciéndolo poco a poco. Sí, se los dije, necesitan ir entendiendo, por eso les he dicho a todos que es necesario estar en clase, porque si estando acá nos cuesta trabajo entender, si solamente copian los ejercicios, menos lo van a entender. Y bueno, un tutorial les puede decir rápidamente cómo hacerlo, pero pues obviamente el tutorial no les va a resolver los ejercicios que yo les dejo de tarea. De todas maneras, los tienen que saber resolver ustedes, ¿vale? Si no hay más dudas, preguntas, adelante, los escucho. Tenemos 5 minutos para cerrar nuestra sesión. Ya no nos dio tiempo de ver el video y terminar con estas funciones trigonométricas, pero bueno, lo terminamos en la siguiente sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los escucho. Aquí siempre vamos a ser participativos, ya vieron que sí se puede, ya aquí no aplica, nunca en mis clases ha aplicado el nadie contesta y yo me sigo, porque no es para mí la clase, es para ustedes, ¿no? Entonces, ¿dudas? Adelante, si no, para que ya no vean tanto u', derivada de u respecto a x y puedan descansar y revisen los ejercicios que tienen que resolver. Eso sí, resuélvanlos. No puedo resolver dudas que no tienen, entonces deben tener dudas para que se puedan resolver, ¿no? Vale, Braidan. Me faltan tareas por ahí, hay que entregarlas, joven. Usted me está diciendo que no, pero a mí se me hace que no ha pescado ni siquiera el último hilo de esto que estamos haciendo. A ver, entonces, espero que sí le vaya resolviendo. Por favor, adelante, Yasmín, la escucho. Buenas tardes, profesora. Le quería pedir una disculpa porque la verdad no le entendía bien al ejercicio del día de hoy.
A los demás sí me tarda un poquito, pero les comprendo, pero como que este me complicó más. Y ya al final ya le entendí, profa. Entonces, una disculpa, perdón, profesora. Y pues por ahora no hay ninguna duda, profa. Gracias. Vale, no se preocupen, no, es así, así pasa, ¿no? Y además es normal, de repente es como que todos nos quedamos así y mejor no digo nada, porque qué tal que estoy mal, ¿no? No se preocupen, muchas gracias porque finalmente sí participamos. Esta clase es para ustedes y siempre trato de que, pues yo ya sé, ya no me importa a ustedes, no, siempre trato de que ustedes vayan entendiendo más, ¿no? De que vayan desglosando más y incluso se pueden equivocar, lo importante es precisamente que corrijamos los errores, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Yasmín, y a los demás también. Hay que echarle ganas. Esto de clases para todos y hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Espero que ya hayan entendido mejor. Por eso ahorita quiero apurarme a grabarles el video para que lo repasen, porque sí he visto que lo repasan y eso es muy bueno, ¿no? Y igual busquen tutoriales. Eso es muy bueno, que lo revisen y 20 veces el pedacito lo tengo que ver 20 veces hasta que yo entienda qué fue lo que hicimos por allí, ¿no? Espero que sí queden de modo didáctico, que lo puedan repasar y resolver y entender, ¿sale? Y pues si no tienen más dudas, aquí cerramos nuestra sesión para que se puedan ir a su siguiente clase y resolver sus ejercicios, ¿no? Vale, muchas gracias, Jessica. Qué bueno que ya les va quedando más claro, ¿no? Todo el que está aquí, pues obviamente va a ir entendiendo más. Todo el que no está por acá, pues no va a saber ni qué fue lo que dije ni por qué lo estamos haciendo. Y parecen cosas pequeñitas, pequeñitas, pero por ejemplo ese huequito que teníamos ahorita de la raíz de X, y que es lo mismo que X a la 1/2, y que si fuera raíz cúbica, pues sería X a la 1/3, y que si fuera raíz quinta sería X a la 1/5, y que si fuera X cuadrada y raíz cuadrada, entonces sería, por eso se eliminan, porque tendría X a la 2/2 y se haría 1, ¿no? Entonces son cosillas que aquí vamos aprendiendo porque precisamente ese es el aprendizaje, ese es el conocimiento, lo vamos complementando, ¿no? Entonces, bueno, para que no salgan tarde entren tarde a su siguiente sesión, ya podemos salir, aquí cerramos y continuamos el día viernes, por favor, con sus 3 ejercicios ya resueltos, ¿sale? Voy a grabar el video y pues ya podemos salir. Cuídense mucho, tengan todos muy bonito día y estamos por aquí el día viernes, ¿sale? Sí, profe, gracias, buen día. Igualmente, joven. Hasta luego, Yasmin. Hasta luego todos. Cuídense mucho y tengan todos muy bonito día. Hasta luego, Jessica. Muy buen día. Cuídense todos.